¿Crees que el cooperativismo es una alternativa viable al capitalismo o es otra utopía más? El cooperativismo es capitalismo. Es una empresa propiedad de los trabajadores que tienen una participación accionaria y que compiten contra otras cooperativas. Lo que pasa es que el cooperativismo es de las formas más aplaudibles, obviamente, del capitalismo, porque no es socialismo, no, ni menos aún es comunismo. Es una forma, es un ideal socialista en cierta medida, pero no es una solución para todo. Y te voy a decir por qué. El problema del cooperativismo que nadie ha podido resolver, o por lo menos yo no conozco soluciones viables, es esta. 20 trabajadores se reúnen y son los dueños de la empresa. Maravilloso. Los 20 trabajadores tienen 40 hijos. Si los 40 hijos reciben participación en la empresa, la participación de su padre se la dividen entre dos, empieza a dejar de ser viable la empresa, empieza a dejar de ser viable que la empresa mantenga a esos 40. Ahora, si esos 40 tienen 80 nietos de los 20 trabajadores originales, ya tenemos un problema muy serio. Por mucho que desarrolles la empresa, vas a tener un problema demográfico allí. ¿Quién tiene derecho a ser cooperativista y quién no? Esto se vivió muy claramente en la cooperativa Excelsior, de la cual yo fui empleado. Nunca fui cooperativado. Y fue tan claro los problemas que tenía la cooperativa, que durante muchos años funcionó como cooperativa, que finalmente Luis Echeverría consiguió que se vendiera. Luis Echeverría no, Salinas consiguió que se vendiera la cooperativa a la empresa que la tiene actualmente. Una cooperativa que en México ha funcionado muy bien es la de Refrescos Pascual. No sé cómo han resuelto esto, porque Pascual debe estar desde los 80 funcionando, o 90, debe tener 30 o 40 años funcionando. Entonces, es uno de los problemas del cooperativismo, pero yo creo que es una de las mejores soluciones. Si quieres que los trabajadores tengan todos los beneficios que rinde una empresa, pues que sean dueños de la empresa. Cómo manejar adecuadamente la propiedad de la empresa, el reparto de utilidades, son otra cosa. Pero no es viable para todas las empresas. No creo que toda empresa puede ser una cooperativa. Del mismo modo que no creo que toda empresa deba ser privada. Creo que hay empresas que deben ser públicas, ¿no?